¿Y si lo que estás viviendo ahora mismo no es un castigo, sino la preparación más importante de tu vida? ¿Y si ese silencio que tanto te pesa no es señal de que Dios te ha olvidado, sino de que está haciendo algo tan grande en ti que todavía no tienes ojos para verlo? Quédate, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es un sermón más. Es una palabra que Dios ha puesto aquí para ti, exactamente hoy, exactamente en este momento de tu vida. Y si eres honesto contigo mismo, sabes que necesitabas escucharla. Hay una pregunta que millones de personas llevan por dentro sin atreverse a decirla en voz alta. Es una pregunta que aparece en las noches de insomnio, cuando la mente no para y el corazón duele. Es una pregunta que surge en medio de la oración, cuando has repetido lo mismo tantas veces que ya no sabes si tus palabras llegan a algún lado. La pregunta es esta: ¿por qué, Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué todavía? ¿Por qué sigues callado cuando yo te he buscado con todo lo que tengo? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, este mensaje es para ti. Y si ahora mismo estás en medio de una espera que ya no entiendes, si sientes que el tiempo pasa y la respuesta no llega, si has orado tanto por algo que ya ni sabes si seguir orando, necesito que sepas algo desde el principio: no estás solo. Y lo que sientes no es debilidad de fe. Es humanidad. Es la misma humanidad que sintió José en un calabozo. La misma que sintió Abraham mirando al cielo preguntándose cuándo llegaría la promesa. La misma que sintió David llorando en una cueva mientras alguien quería matarlo. Y los tres, sin excepción, vieron la gloria de Dios al otro lado de su espera. Así que respira, siéntate, y déjame compartir contigo lo que la palabra de Dios tiene que decirte hoy. Vamos a empezar por el principio, y el principio es reconocer algo que muchas veces la iglesia no se atreve a decir con claridad: la espera duele. Duele de verdad. No es un dolor imaginario, no es falta de fe, no es que algo esté mal en ti. Es un dolor real, profundo, y la Biblia nunca lo minimiza. El rey David, el hombre al que la propia Escritura llama varón conforme al corazón de Dios en el primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 14, escribió en el Salmo 13 con una honestidad que estremece: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? 4 veces en 2 versículos David pregunta: ¿hasta cuándo? 4 veces. Este no es un hombre sin fe. Este es un hombre con una fe tan grande que no tiene miedo de ser completamente honesto delante de Dios. Y eso mismo es lo que Dios te pide a ti hoy: que seas honesto. Que no finjas que no duele. Que no pongas una sonrisa religiosa encima de un dolor que necesita ser llevado ante el trono de la gracia. Porque hay distintos tipos de espera, y todos pesan de manera diferente. Está la espera del que lleva años buscando trabajo y no entiende por qué sus capacidades no se abren paso. Está la espera del que carga una enfermedad en el cuerpo y ha pedido sanidad una y otra vez sin ver el resultado que esperaba. Está la espera del que quiere formar una familia, que ve pasar los años y siente que esa persona con quien compartir la vida simplemente no aparece. Está la espera del que tiene un hijo que se fue del camino y ha llorado tanto en oración que ya no le quedan lágrimas. Está la espera del que sembró en fe, que obedeció lo que Dios le dijo que hiciera y sin embargo no ve fruto. Y está quizás la más difícil de todas: la espera de los que simplemente no entienden por qué. Los que no tienen ni siquiera una pregunta específica que hacerle a Dios. Solo un peso. Solo una sensación de que algo falta, de que algo no ha llegado todavía, y de que el cielo parece tan lejano que duele mirar hacia arriba. ¿Te identificas con alguna de esas esperas? Si es así, quiero que sepas que no estás en un lugar extraño. Estás en el mismo lugar en el que han estado los más grandes hombres y mujeres de la historia de la fe. Y lo que les pasó a ellos al final de su espera es lo más poderoso que puedes escuchar hoy. Pero antes de llegar ahí, necesitamos hablar de algo que nadie te dice. Algo que cambia completamente la manera en que experimentas la espera. Y es esto: lo que crees sobre Dios mientras esperas determina absolutamente todo lo que te pasa por dentro durante ese tiempo. Si crees que Dios está enojado contigo, esperarás con culpa. Si crees que Dios te ha olvidado, esperarás con angustia. Si crees que Dios es indiferente a tu dolor, esperarás con amargura. Pero si crees, y esta es la verdad que la Escritura proclama de principio a fin, que Dios está profundamente comprometido con tu bien,
que cada segundo de tu espera está siendo usado por sus manos para algo que tú todavía no puedes ver, entonces esperarás de una manera completamente diferente. No sin dolor, pero sin desesperanza. El apóstol Pablo lo escribió en Romanos capítulo 8, versículo 28, y necesitas escucharlo hoy como si fuera la primera vez. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Esta frase es una de las declaraciones más absolutas de toda la Escritura. No dice algunas cosas. No dice las cosas buenas. No dice las cosas fáciles. Dice todas las cosas, lo cual incluye la espera, incluye el silencio, incluye la enfermedad, incluye la pérdida, incluye el no entender. Todo, absolutamente todo, está siendo usado por Dios para tu bien si amas a Dios y has sido llamado conforme a su propósito. Y si estás aquí hoy, buscando a Dios, preguntándole el por qué, si tu corazón todavía le habla aunque duela, entonces esas palabras son para ti. Vamos a hablar ahora de algo que es central para entender la espera, y es el silencio de Dios. Porque una de las razones por las que la espera se vuelve tan pesada es precisamente porque durante ella parece que Dios no habla. Oras y parece que tus palabras rebotan en el techo. Lees la Biblia y sientes que las páginas no se conectan con lo que vives. Vas a la iglesia y todo el mundo parece tener un testimonio de victoria menos tú. Y en ese silencio, el enemigo trabaja. El enemigo susurra que Dios no escucha, que no le importas, que hay algo en ti que hace que Dios no quiera responderte. Y necesito decirte esto con toda la autoridad que la palabra de Dios me da, eso es mentira. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. El silencio de Dios es un tipo de lenguaje que requiere un oído entrenado para escuchar. Y la Biblia nos da ejemplos poderosos de esto a lo largo de toda su extensión. Pensemos en la historia de Lázaro, que encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Marta y María, las hermanas de Lázaro, eran amigas cercanas de Jesús. La Escritura dice explícitamente en el versículo 5 que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. No hay duda sobre el afecto de Jesús hacia esta familia. Y cuando Lázaro enfermó gravemente, las hermanas le mandaron un mensaje urgente: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Una petición directa. Un corazón abierto. Una necesidad real. ¿Y qué hizo Jesús? El versículo 6 dice algo que, leído sin contexto, escandalizaría a cualquiera. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús escuchó que Lázaro estaba muriéndose. Y esperó 2 días más. Desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de Marta y María, desde la perspectiva del dolor, eso parecía abandono. Parecía indiferencia. Parecía que el Señor no había respondido a tiempo. Y de hecho, cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto. Y Marta, con el corazón partido, le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ese es el grito de todo el que ha esperado y siente que Dios llegó tarde. Si hubieras estado aquí, esto no habría pasado. Pero Jesús no llegó tarde. Jesús llegó exactamente a tiempo para hacer algo que una sanidad en el lecho de muerte jamás hubiera podido hacer: resucitar a Lázaro delante de todos. Y en el versículo 4, antes de salir hacia Betania, Jesús ya lo había dicho: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dios a veces no responde cuando tú quieres porque está esperando el momento en el que su respuesta no solo resuelva tu problema, sino que manifieste su gloria de una manera que nadie pueda ignorar. Tu Lázaro puede estar muerto. Tu situación puede parecer sin salida. Pero el Señor Jesús todavía puede pronunciar las palabras que lo cambian todo. Esto es lo que la mayoría no entiende: Dios nunca está inactivo durante tu espera. Mientras tú esperas, Dios trabaja. Trabaja en ti. Trabaja en las circunstancias. Trabaja en personas que aún no conoces y que van a ser parte del cumplimiento de su promesa en tu vida. Trabaja en el corazón de quienes forman parte de tu historia. Trabaja en los detalles invisibles que tú no puedes coordinar desde donde estás. El profeta Isaías lo expresó con una imagen que es al mismo tiempo humilde y absolutamente gloriosa, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La diferencia entre los pensamientos de Dios y los nuestros no es una diferencia de grado. No es que Dios piense un poco mejor que nosotros. Es una diferencia de dimensión. Como son más altos los cielos que la tierra. No 1 metro más alto. No 1 kilómetro más alto. Inconmensurablemente más alto. Y desde esa altura, Dios ve lo que tú no puedes ver desde donde estás. Cuando un cirujano opera a un paciente, hay un momento en el que tiene que causar dolor para curar. El bisturí corta. La anestesia tiene sus límites. La recuperación duele. Y si el paciente, sin entender de medicina, viera solo ese momento sin el contexto de lo que el médico está haciendo, pensaría que el médico lo está dañando. Pero el médico tiene una visión que el paciente no tiene. Dios, que creó el universo con su palabra, que conoce el final desde el principio como declara Isaías en el capítulo 46, versículo 10, que te conoce a ti desde antes de que fueras formado en el vientre de tu madre como dice Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, ese Dios no comete errores. No olvida. No abandona. Y cada momento de tu espera está dentro de su soberanía. Necesito contarte la historia de José con una profundidad que a veces los resúmenes rápidos no alcanzan a transmitir. Porque la vida de José no es solo una historia bonita del Antiguo Testamento. Es un mapa del alma que muestra cómo Dios lleva a sus hijos desde una promesa hasta su cumplimiento, y lo que hay entre esas dos cosas no siempre se parece a lo que esperaríamos. José era el 11º de los 12 hijos de Jacob, y el preferido de su padre, que le había hecho una túnica de colores como símbolo de su afecto especial. Esta preferencia ya creó en sus hermanos una rabia sorda, una envidia que se fue acumulando en silencio durante años. Y en ese contexto, Dios le dio a José 2 sueños. En el primero, las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. El Génesis capítulo 37 lo narra con una sencillez que esconde la enormidad de lo que significaba. Dios estaba anunciando el destino de este joven. Estaba poniendo una promesa sobre su vida. ¿Y qué pasó después de la promesa? Que sus hermanos lo echaron en un pozo seco. Lo dejaron ahí mientras comían tranquilamente. Y después lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas por 20 piezas de plata. 20. El precio de un esclavo ordinario en aquella época. Así llegó José a Egipto, encadenado, solo, vendido por su propia sangre, sin nada del sueño que Dios le había dado visible en ninguna dirección. Piensa en lo que debía sentir ese joven. Tenía quizás 17 años. Había recibido una promesa divina. Y su realidad inmediata era la esclavitud. ¿Dónde están los sueños ahora, José? ¿Dónde está el sol y la luna inclinándose? ¿Dónde está el Dios que te habló? Y sin embargo, el Génesis capítulo 39, versículo 2 dice, pero Jehová estaba con José. En la casa de Potifar, como esclavo, Jehová estaba con José. Y eso se manifestó de una manera concreta, todo lo que José hacía prosperaba. No en el sentido de que recuperó su libertad enseguida. No en el sentido de que la promesa se cumplió de la noche a la mañana. Sino en el sentido de que la mano de Dios estaba sobre él incluso dentro del sistema injusto en el que estaba atrapado. Y el amo de José lo vio. Y lo puso a cargo de toda su casa. Pero entonces vino la segunda prueba. La esposa de Potifar intentó seducir a José, y cuando él rechazó sus avances porque no quiso pecar contra Dios, ella lo acusó falsamente de intentar forzarla. Y Potifar, creyendo la mentira de su esposa, echó a José en la cárcel. José pagó con prisión su integridad. Pagó con cadenas su fidelidad a Dios. Y si en algún momento de toda esta historia hubieras podido preguntarle a José qué sentía, quizás hubiera dicho exactamente lo mismo que tú sientes cuando oras y parece que las cosas empeoran en lugar de mejorar. Pero el versículo 21 del mismo capítulo 39 repite algo que nunca deja de ser poderoso, pero Jehová estaba con José. De nuevo, en la cárcel, en la injusticia, en el olvido, Jehová estaba con él. Y en la cárcel, José conoció al copero y al panadero del rey. Interpretó sus sueños. Le pidió al copero que lo recordara ante Faraón cuando saliera.
Y el copero, en el capítulo 40, versículo 23, no se acordó de José, sino que le olvidó. 2 años más en la cárcel. 2 años de silencio. 2 años sintiéndose olvidado por el hombre que le prometió ayuda. ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos rendido ahí? ¿Cuántos hubiéramos dicho que Dios nos había abandonado? Pero entonces Faraón tuvo 2 sueños que nadie podía interpretar. Y el copero, finalmente, se acordó de José. Y José fue llamado delante de Faraón. Y en un día, en un solo día, todo cambió. Del Génesis capítulo 41, versículo 14 al versículo 44, en el espacio de 30 versículos, José pasó de la cárcel al segundo puesto de poder en el reino más poderoso de la tierra. Tenía 30 años. 13 años habían pasado desde sus sueños de adolescente. 13 años de pozo, de esclavitud, de cárcel, de olvido. Y cuando finalmente sus hermanos llegaron a Egipto en busca de alimento durante el hambre, y se postraron ante él sin reconocerlo, lo que había parecido el cumplimiento absurdo de un sueño imposible se volvió la realidad más concreta. Y José, en uno de los momentos más emocionalmente cargados de toda la Biblia, en el Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8, les dice a sus hermanos algo que solo puede salir de un corazón que ha entendido la soberanía de Dios. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No me enviasteis vosotros, sino Dios. 13 años después, desde el otro lado de la espera, José podía ver lo que era invisible desde el pozo. Que cada etapa, cada traición, cada injusticia, cada día olvidado en la cárcel, había sido parte de un camino que solo Dios podía trazar. Y lo que sus hermanos habían querido para su destrucción, Dios lo había transformado para su propósito. ¿Qué está haciendo Dios con lo que te han hecho a ti? ¿Qué está transformando con lo que has sufrido? No lo sabes todavía. Pero José tampoco lo sabía desde el pozo. La historia de Abraham es quizás el ejemplo más puro y más radical de lo que significa esperar en Dios que encontramos en toda la Escritura. Y necesitamos conocerla en profundidad porque hay en ella verdades que cambian para siempre la manera en que entendemos la promesa de Dios. Abraham, que entonces se llamaba Abram, tenía 75 años cuando Dios le habló por primera vez con una promesa extraordinaria. El Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 recoge el llamado. Dios le pide que deje su tierra, su parentela y la casa de su padre, y le promete que lo hará una nación grande, que bendecirá a los que lo bendigan y maldecirá a los que lo maldigan, y que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Una promesa de dimensiones cósmicas. Una promesa que abarcaba naciones, generaciones, la historia entera de la humanidad. Y Abraham obedeció. Dejó Ur de los Caldeos. Dejó su tierra. Se fue. Sin saber a dónde iba, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Esa es una de las definiciones más hermosas de la fe que existe, ir sin saber a dónde vas porque confías en quien te lleva. Pero pasó el tiempo. Y la promesa de una gran nación requería algo absolutamente básico, un hijo. Y Sarai, la esposa de Abraham, era estéril. No tenía hijos. Y los años pasaban. Y pasaban. Y Abraham envejecía. Y Sarai envejecía. Y los dos sabían que desde el punto de vista biológico, la ventana se estaba cerrando. En el Génesis capítulo 15, Dios renueva su pacto con Abraham. Le dice que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Y dice el versículo 6, uno de los versículos más citados de toda la Biblia, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham creyó. Dios lo contó como justicia. Esa es la base de la salvación por fe que el apóstol Pablo desarrolla en toda la carta a los romanos. Todo comienza aquí, en un hombre viejo mirando al cielo en la oscuridad, creyendo una promesa que humanamente era imposible. Pero siguieron pasando años. 10 años después del llamado, Sarai, desesperada, sugirió que Abraham tomara a su esclava Agar para tener un hijo por medio de ella. Y Abraham aceptó. Y nació Ismael. Este es uno de los momentos más humanos de toda la Biblia, cuando la espera se hace tan larga que intentamos ayudar a Dios a cumplir su promesa con nuestras propias manos.
Cuando la demora de Dios nos lleva a buscar atajos. Cuando en lugar de esperar su tiempo, forzamos el nuestro. Y Dios, en su gracia, no abandonó a Abraham por esto. Pero dejó claro que Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa vendría de Sarai. Y cuando Abraham tenía 99 años, Dios volvió a aparecer. Le cambió el nombre, de Abram, que significa Padre exaltado, a Abraham, que significa Padre de multitudes. Y le prometió que Sarai, a quien también cambió el nombre a Sara, concebiría y daría a luz un hijo. El Génesis capítulo 17, versículo 17 dice que Abraham se postró sobre su rostro y se rió. 100 años. Y Sara tenía 90. Y sin embargo Dios lo estaba diciendo con total seriedad. Y cuando Sara escuchó la promesa desde la entrada de la tienda y también se rió, Dios le preguntó, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, versículo 14. Esa pregunta sigue resonando a través de los siglos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Tu situación es demasiado difícil para Dios? ¿Tu enfermedad, tu problema económico, tu relación rota, ese hijo que se fue, esa puerta que no se abre, es demasiado difícil para el Dios que creó el universo con su palabra? Y el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 4, versículos 18 al 21, hace una descripción de la fe de Abraham que es absolutamente monumental. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Creyó en esperanza contra esperanza. Eso es lo que Dios te pide en tu espera. No que ignores la realidad. Abraham sabía perfectamente que tenía casi 100 años. Sabía la condición de Sara. No negó la realidad. Pero por encima de la realidad visible puso la realidad de la promesa de Dios. Y esa es la definición más práctica de la fe que existe. 25 años después del llamado, en el Génesis capítulo 21, nació Isaac. El hijo de la promesa. El hijo de la risa, porque eso significa Isaac en hebreo. 25 años. Y cuando finalmente llegó, cuando Sara tuvo ese bebé en brazos a los 90 años, dijo en el versículo 6, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo. Lo que comenzó como la risa de la incredulidad se convirtió en la risa del gozo. Dios tomó la risa que vino de la duda y la transformó en la risa que viene de la maravilla. ¿Cuántos años llevas esperando? Compáralos con los 25 de Abraham. Y después vuelve a Romanos 4 y lee que ese hombre se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No se debilitó. Se fortaleció. ¿Cómo se fortalece alguien en la espera? Dando gloria a Dios antes de ver la promesa cumplida. Alabando antes de recibir. Agradeciendo antes de ver. Ese es el camino de la fe que no solo espera, sino que crece durante la espera. La historia de David y su espera es quizás la que más se parece a lo que muchos de nosotros vivimos, porque tiene una dimensión de injusticia que resulta especialmente difícil de sostener. José esperó en la cárcel por una acusación falsa. Abraham esperó el cumplimiento de una promesa. Pero David esperó siendo perseguido por alguien a quien él nunca había dañado, mientras llevaba sobre sí la unción de Dios para ser rey. El primer libro de Samuel, capítulo 16, narra el momento en que el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al nuevo rey de Israel. Pasaron 7 hijos de Isaí delante de Samuel. Y ante cada uno Dios dijo que no. Y entonces Isaí mandó llamar al más pequeño, al que estaba cuidando las ovejas, al que ni siquiera había considerado digno de ser presentado ante el profeta. Y cuando David entró, Dios le dijo a Samuel en el versículo 12, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y el versículo 13 dice que desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Podría uno pensar que después de la unción vendría el trono directamente. Que Dios había hablado con tanta claridad que el camino sería inmediato y evidente. Pero no fue así. Lo que vino después de la unción fue un largo y doloroso proceso de formación que incluyó huir de Saúl por desiertos y montañas durante años.
Huir de alguien que lo amaba, que lo admiraba, que le había dado a su propia hija como esposa, pero que también lo odiaba con la ferocidad de los celos y el miedo, y que le lanzó su lanza en múltiples ocasiones intentando clavarlo en la pared. David vivió en las cuevas de Adulam, en el desierto de Zif, en el desierto de Maón. Se juntó con él una banda de 400 hombres que el primer libro de Samuel capítulo 22, versículo 2 describe como todo hombre angustiado, y todo el que estaba endeudado, y todo el que estaba en amargura de alma. El futuro rey de Israel rodeado de los quebrantados, los perseguidos, los que no encajaban en ningún otro lugar. Y David los lideró. Y los transformó. Y de esos 400 hombres maltrechos salieron los famosos valientes de David, los guerreros más legendarios del reino. Pero regresemos a algo que ocurrió en el primer libro de Samuel, capítulo 24. David y sus hombres estaban escondidos en una cueva en Engadi. Y Saúl, que lo perseguía con 3000 hombres escogidos, entró en esa cueva para sus necesidades, sin saber que David y sus hombres estaban en el fondo de ella. Los hombres de David le susurraron que era su oportunidad, que Dios había puesto a su enemigo en su mano. Y David se acercó en silencio y cortó el borde del manto de Saúl. Solo el borde. Y después su corazón le golpeó incluso por eso. Y les dijo a sus hombres en el versículo 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. David reconoció que aunque Saúl era su enemigo, aunque le estaba haciendo una injusticia enorme, aunque su unción como rey ya había ocurrido, Saúl seguía siendo el que Dios había puesto en ese lugar. Y no era su papel quitarlo. Era el papel de Dios. Y David esperó. David confió. David no tomó el asunto en sus propias manos cuando tuvo la oportunidad perfecta de hacerlo. Eso requiere una madurez espiritual que solo se produce en las cuevas. Solo en las cuevas, en la espera, en la oscuridad, aprendemos a soltar el control. A confiar en que Dios puede hacer lo que nosotros no hacemos. A entender que forzar el cumplimiento de la promesa por nuestros propios medios puede dañar el proceso que Dios ha diseñado. Y los salmos que David escribió durante esos años en el desierto son el registro más íntimo que tenemos del alma de un hombre en espera. El Salmo 27, uno de los más hermosos de todo el Salterio, termina con estas palabras en el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Y el Salmo 37, versículos 7 al 9, guarda silencio ante Jehová y espérale. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Los que esperan en Jehová heredarán la tierra. No los que se adelantan. No los que fuerzan las puertas. Los que esperan. Llegamos ahora al corazón de este mensaje. Porque ya hemos establecido que la espera es real, que Dios no está ausente durante ella, y que los más grandes hombres y mujeres de la Biblia la vivieron. Pero quiero ser concreto contigo sobre lo que Dios puede estar haciendo específicamente en tu vida en este momento. Porque la espera no es un paréntesis vacío. La espera es activa. La espera es productiva. La espera es parte del plan. Dios te está preparando. Esta es quizás la razón más común de la espera, y también la que más cuesta aceptar, porque implica reconocer que todavía no estamos listos para lo que Dios quiere darnos. Pero es la verdad. La promesa que Dios tiene para ti requiere una versión de ti que todavía está en construcción. No porque seas insuficiente. No porque hayas fallado. Sino porque lo que Dios tiene pensado para ti es tan grande que necesita prepararte para sostenerlo. El Señor Jesús mismo, el Hijo de Dios, pasó 30 años en Nazaret antes de comenzar su ministerio público. 30 años. Trabajando como carpintero. Viviendo en un pueblo pequeño. Aprendiendo la vida ordinaria de la manera más ordinaria posible. Y solo después de esos 30 años, después del bautismo en el Jordán y de los 40 días en el desierto que narra Lucas en el capítulo 4, comenzó lo que el mundo llevaría en el corazón para siempre. 3 años de ministerio que cambiaron la historia de la humanidad. Pero antes, 30 de preparación. La carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 8 y 9, dice sobre Jesús algo que estremece, y aunque era hijo,
por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aunque era hijo, aprendió. No porque no supiera, sino porque la encarnación requería un aprendizaje desde dentro de la experiencia humana. Si el propio Hijo de Dios fue preparado a través del sufrimiento para lo que tenía que hacer, ¿cómo vamos a pensar nosotros que el camino hacia nuestro propósito puede ser un pasillo de alfombra roja sin obstáculos? Lo que estás viviendo en la espera te está enseñando cosas que ningún libro puede enseñarte. Te está formando en una profundidad de carácter que la comodidad nunca produce. Te está equipando con una comprensión del dolor ajeno que solo el que ha sufrido puede tener. Y esa preparación tiene un destino. Dios te está protegiendo. A veces lo que pedimos con más urgencia no es lo mejor para nosotros en este momento. No porque Dios quiera negarnos el bien, sino porque desde su perspectiva puede ver lo que hay del otro lado de esa puerta que tanto queremos que se abra. Y hay puertas que, de abrirse antes de tiempo, nos llevarían a situaciones para las que todavía no estamos equipados. El Salmo 91, versículo 11 dice, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos». Dios te guarda. Y a veces ese cuidado se manifiesta precisamente en el todavía no. En el trabajo que no conseguiste y que después descubriste que habría sido desastroso para ti. En la relación que no funcionó y que, vista desde la distancia, hubiera sido una trampa. En la puerta que no se abrió cuando querías y que, cuando finalmente se abrió, fue en el momento exacto en el que estabas listo para cruzarla. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 lo dice con una claridad que no deja margen para la duda. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Fíate, no de tu comprensión, de él, porque tu comprensión es limitada. La suya no. Dios te está guiando. Hay momentos en la vida en los que necesitamos detenernos para poder escuchar la dirección correcta. Y a veces Dios usa la espera precisamente para eso, para detenernos. Para hacernos salir de la velocidad que nos impide escuchar su voz. Para ponernos en un lugar de quietud donde podamos recibir la dirección que necesitamos para el siguiente capítulo de nuestra historia. El profeta Isaías dice en el capítulo 30, versículo 21, «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Esa voz que dice este es el camino muchas veces solo se escucha cuando estamos suficientemente quietos para oírla. Y la espera, que tan pesada puede sentirse, puede ser exactamente el tiempo que Dios usa para que su voz llegue a nosotros con claridad. Dios te está profundizando. Hay una dimensión del carácter humano que solo se forma en el sufrimiento. El apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 con una cadena lógica que es a la vez desconcertante y liberadora. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce prueba, que en el griego original es la palabra dokime, que significa carácter probado, carácter verificado, el tipo de carácter que no falla bajo presión porque ya ha sido probado. Y ese carácter produce esperanza. No la esperanza superficial de quien espera porque no le queda otra opción. La esperanza profunda de quien ha visto a Dios actuar en el pasado y sabe que volverá a actuar. La esperanza que, como dice el versículo 5, no avergüenza. La esperanza que no decepciona. ¿Puedes ver el proceso? La tribulación no es el final. Es el comienzo de un proceso que termina en una esperanza que no falla. Y ese proceso requiere tiempo. Requiere espera. Requiere pasar por el fuego. Pero necesito hablar de algo más, porque este mensaje no sería completo si solo te dijera las razones teológicas de la espera y no hablara de lo que pasa cuando la espera se hace tan larga que ya no sabes cómo seguir. Cuando has orado tanto que ya no sabes qué decir. Cuando la fe ya no se siente como fe sino como una obligación que cada vez cuesta más cumplir. Cuando los demás te dicen ten fe y por dentro quisieras gritarles que llevas años teniendo fe y que no entiendes por qué no funciona. Para esos momentos,
La Biblia tiene una respuesta que no es un versículo fácil y una sonrisa. La Biblia tiene la historia de Job. Job era, según el capítulo 1, versículo 1 de su libro, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era un pecador recibiendo una consecuencia. Era un justo viviendo una prueba. Y en un periodo de tiempo devastador perdió sus hijos, su hacienda, su salud y la comprensión de su esposa y sus amigos. Y se sentó en el suelo, cubierto de llagas, y habló con Dios desde el dolor más desnudo que se puede expresar en palabras. A lo largo de 37 capítulos, Job dialoga con Dios, con sus amigos, consigo mismo. Y hay momentos en ese libro en los que Job dice cosas que escandalizarían a muchos creyentes si las leyeran sin contexto. Job 10, versículo 1, mi alma está hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Job no finge. No pone cara de aleluya. Habla desde el fondo de su experiencia. Y al final, en el capítulo 38, Dios le responde. No le da una explicación. No le dice la razón de todo esto fue tal cosa. Dios le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Pregunta tras pregunta que no es cruel, sino que es una invitación a ampliar la perspectiva. A entender que hay una dimensión de la realidad que Job no puede ver desde donde está. Y la respuesta de Job al final, en el capítulo 42, versículo 5, es una de las más profundas de toda la escritura. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La espera extrema de Job no terminó con una explicación. Terminó con una visión de Dios. Con un conocimiento de Dios que nunca hubiera tenido sin el sufrimiento. Y el capítulo 42, versículo 10 dice que Dios restauró el bienestar de Job cuando oró por sus amigos y le dio el doble de todo lo que había tenido. El doble. No lo mismo que antes. El doble. Dios no solo restaura. Dios multiplica. Y para los momentos en que sientes que ya no puedes más, cuando las fuerzas se han agotado y la fe parece una palabra vacía, hay una promesa de Isaías que necesitas guardar en el corazón. Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se fatiga, ni se cansa con fatiga, su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. No los que no se cansan. No los que nunca dudan. Los que se cansan, los que flaquean, pero que siguen esperando en Jehová. Para esos hay una promesa de fuerzas renovadas. De alas de águila. De carrera sin cansancio. No podríamos hablar de la espera sin detenernos en las palabras del Señor Jesús, que durante su ministerio en la tierra habló sobre este tema con una autoridad que ningún otro maestro ha igualado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, Jesús enseña con una parábola cuyo propósito él mismo declara desde el principio. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La parábola de la viuda y el juez injusto. Una mujer que volvía una y otra vez ante un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, pidiéndole justicia contra su adversario. Y el juez, finalmente, no por misericordia sino por agotamiento, le concedió la justicia que pedía. Y Jesús dice en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y termina con una frase que lleva siglos desafiando la fe de sus oyentes. En el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? No pregunta si habrá personas religiosas. No pregunta si habrá iglesias llenas. Pregunta si habrá fe. La fe que no desmaya. La fe que sigue orando. La fe que sigue esperando aunque el tiempo parezca largo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 20 al 22, Jesús habla a sus discípulos en la víspera de su muerte con palabras que se aplican a toda situación de espera dolorosa. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo.
La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La imagen del parto es una de las metáforas más poderosas sobre la espera que existe. Hay dolor. Hay un proceso que no se puede acelerar sin riesgo. Hay momentos en que la madre piensa que no puede más. Y después, del otro lado del dolor, hay una vida. Hay un gozo que hace que la angustia anterior parezca pequeña en comparación. Y ese gozo, dice Jesús, nadie puede quitártelo. Tu espera es un parto. El dolor es real. El proceso es real. Pero del otro lado hay algo vivo esperando nacer. Quiero darte ahora algo práctico, porque la teología sin aplicación queda incompleta. ¿Cómo se espera bien? ¿Cómo se sostiene la fe durante una espera que se alarga? La Escritura nos da claves concretas. La primera es adorar en la oscuridad. Pablo y Silas están en la cárcel de Filipos, en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Han sido azotados injustamente. Sus pies están en el cepo. Y a la medianoche, en el versículo 25, oraban y cantaban himnos a Dios. En la cárcel. A la medianoche. Después de ser azotados. La adoración en la oscuridad no es negación del dolor. Es una declaración de fe por encima del dolor. Es decirle a Dios, no entiendo lo que está pasando, pero sé quién eres tú, y eso es suficiente. Y el versículo 26 dice que de repente hubo un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudieron, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. La adoración abre cárceles. La adoración mueve el cielo. Y a veces la espera termina precisamente cuando decidimos adorar en lugar de quejarnos. La segunda clave es renovar la mente con la palabra. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente natural interpreta la espera como fracaso. La mente renovada por la palabra interpreta la espera como proceso. Y esa diferencia lo cambia todo en cómo se vive el día a día de la espera. La tercera es rodearse de una comunidad de fe que sostenga. En el Éxodo capítulo 17, cuando Israel peleaba contra Amalek, Moisés levantaba las manos y el ejército ganaba. Cuando las bajaba por el cansancio, el ejército perdía. Y Aarón y Hur se pusieron a los lados de Moisés y sostuvieron sus brazos hasta que se puso el sol. La espera no está diseñada para vivirla solo. Hay momentos en los que necesitamos a quienes sostengan nuestros brazos cuando ya no podemos levantarlos solos. La cuarta es servir durante la espera. En la historia de José, lo primero que se dice de él en cada situación nueva no es que esperó pasivamente. Es que sirvió con excelencia donde estaba. En la casa de Potifar, sirvió tan bien que fue puesto a cargo de todo. En la cárcel, sirvió tan bien que el carcelero le confió el cuidado de los presos. No esperó a tener el título para dar lo mejor que tenía. Y ese servicio fiel durante la espera fue parte de lo que Dios usó para llevarlo al siguiente nivel. Hemos recorrido juntos un largo camino en este mensaje. Hemos hablado del dolor de la espera. Hemos visto el silencio de Dios desde la perspectiva de la Escritura. Hemos caminado con José desde el pozo hasta el palacio. Hemos estado con Abraham mirando las estrellas con una promesa en el corazón y el cuerpo envejecido. Hemos seguido a David por las cuevas del desierto, con su lira y sus salmos y su negativa a tomar lo que todavía no era su tiempo. Hemos escuchado las palabras del Señor Jesús sobre la oración que no desmaya. Y ahora quiero cerrarte este mensaje con la verdad más importante de todo lo que hemos compartido. Tu espera tiene propósito. No es accidente. No es castigo. No es señal de que Dios te ha olvidado. Es parte de un plan que fue trazado antes de que existiera el tiempo, por un Dios que te conoce por tu nombre, que cuenta los cabellos de tu cabeza como dijo Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 30, que guardó tus lágrimas en su redoma como canta el Salmo 56, versículo 8, que te pensó antes de que fueras formado en el vientre como dijo Dios a Jeremías en el capítulo 1. Y Dios no llega tarde. Nunca ha llegado tarde. Llegó exactamente a tiempo para que las aguas del Mar Rojo se abrieran justo cuando el ejército de Faraón estaba a la espalda de Israel.
Llegó exactamente a tiempo para que el aceite de la viuda de Sarepta no se agotara durante el hambre. Llegó exactamente a tiempo para que las 3 semanas de espera de Daniel terminaran con la respuesta del ángel que dice en Daniel capítulo 10, versículo 12, no temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día. Tu oración fue escuchada desde el primer día que oraste. El apóstol Pablo, que conocía el sufrimiento desde adentro, que había sido encarcelado, azotado, naufragado y apedreado, escribió en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18 algo que solo puede decirse desde el otro lado de la experiencia. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Leve tribulación momentánea. Eso es lo que Pablo llama a todo lo que sufrió. No porque no doliera, sino porque lo comparó con el peso eterno de gloria que estaba produciendo. Hay algo que tu espera está produciendo en la dimensión eterna que tú todavía no puedes ver desde aquí. Un peso de gloria que supera infinitamente lo que estás viviendo ahora. Y por último, quiero que te lleves contigo las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó. El que puso en ti esa promesa, ese sueño, ese deseo que viene de Él. El que empezó esta historia contigo. Él la va a terminar. No la dejará a medias. No te dejará a medias. La perfeccionará. Esa palabra en el griego original es epitelei, que significa llevar algo hasta su completud, hasta su fin definitivo, sin dejar nada sin terminar. Dios es el autor y consumador de tu fe, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. El que comenzó también termina. El que prometió también cumple. El que sembró también cosecha. Y la cosecha de tu vida todavía no ha llegado en su totalidad. Hay capítulos que todavía no se han escrito. Hay puertas que todavía no se han abierto. Hay encuentros que todavía no han ocurrido. Hay sanidades que todavía están en camino. Hay restauraciones que están más cerca de lo que crees. No te rindas hoy. El Lázaro que hay en tu vida todavía puede salir de la tumba. El Isaac de tu promesa todavía puede nacer. El palacio de tu propósito todavía te espera al otro lado de la cárcel en la que quizás te encuentras ahora mismo. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 5, versículos 7 y 8, lo dice con la imagen más hermosa del labrador que riega y confía sin arrancar la semilla para ver si está creciendo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones. Afirmad vuestros corazones. No los aflojéis. No los abandonéis. Afirmadlos. Porque la lluvia viene. El fruto viene. La promesa viene. Y Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 y 26 cierra todo esto con la declaración más simple y más profunda que podemos llevarnos. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios es bueno contigo. Ahora mismo. En la espera. En el silencio. En la oscuridad. Dios es bueno. Y su bondad no está condicionada a que entiendas lo que está pasando. Está condicionada únicamente a quien es Él. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como declara Hebreos capítulo 13, versículo 8. Así que si hoy estás esperando, quiero que hagas algo antes de que este mensaje termine. Cierra los ojos por un momento. Y en lugar de pedirle a Dios que acelere su respuesta, dile esto: Señor, confío en ti. No entiendo todo lo que está pasando. A veces duele más de lo que puedo decir. Pero confío en que tú eres bueno, en que no me has olvidado, en que lo que estás haciendo en mí es más grande de lo que puedo ver ahora mismo. Afirma mi corazón, Señor. Renueva mis fuerzas. Y ayúdame a esperar bien, de una manera que te glorifique, hasta que llegue el día en que pueda decir, como José, no fue accidente. Fue tu mano. Esa oración, desde el fondo de un corazón honesto, llega al cielo.
Ese corazón roto y esperanzado a la vez es exactamente lo que Dios busca. El Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cercano. No lejano. Cercano. Tu Dios está cerca de ti hoy. La espera no ha terminado todavía para muchos de los que están escuchando esto. Pero el Dios que te hace esperar es el mismo Dios que en su tiempo perfecto va a manifestar en tu vida algo tan hermoso, tan exacto, tan lleno de su gloria, que no vas a tener palabras para describirlo. Solo vas a poder inclinarte, como Abraham, como José, como David, como los discípulos que vieron al Señor resucitado, y decir, era verdad. Siempre fue verdad. Gracias por estar aquí hasta el final. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien que también esté esperando. Porque hay personas en tu vida que necesitan escuchar hoy que Dios no ha llegado tarde. Que la semilla está creciendo aunque no se vea. Que el Dios que prometió es fiel para cumplir. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga con todo lo que Él es.